Hola, soy Claudio Lomnitz, me dedico a la antropología social y soy maestro en la Universidad de Columbia en Nueva York, así como del Colegio Nacional en la Ciudad de México. Y estoy aquí para conversar sobre el nuevo libro que acabamos de sacar José Ramón Cosío y yo, que se titula El jurista y el antropólogo, una conversación desde la curiosidad, que es lo que es este objeto, una conversación y no un libro tradicional. Es una charla sostenida que tuvimos a lo largo de un año, el doctor José Ramón Cosío, eh, ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia, y yo, sobre nuestros dos campos, el derecho y la antropología, cómo se tocan, cómo se relacionan, cómo se dan la espalda, por qué se dan la espalda, en fin. Una charla que se subtitula Desde la curiosidad, decimos que es una conversación desde la curiosidad, porque está hecha no como de especialista, sino eh, buscando respuestas llanas a preguntas igualmente llanas. No se puede eliminar así de tajo, como una política de arriba, de arriba hacia abajo no se puede eliminar. La razón es que la corrupción, por un lado, son muchas cosas, no es una sola cosa. La idea de corrupción es en realidad un concepto de origen religioso que tiene que ver con una transgresión moral. Entonces, una transgresión moral que haces junto, que dos personas hacen junto. La palabra corrupción quiere decir romper juntos, corrupción, ¿no? Entonces, se refiere a demasiadas cosas. Como se refiere a muchas cosas, nunca se va a poder acabar. No se puede acabar ni en México ni en ningún lado, pero sí que puede haber cambios y transformaciones que limiten o que regulen o que disminuyan mucho ciertos tipos de prácticas o ciertos otros tipos de prácticas. Y el chiste es darse cuenta, importa no estarse azotando con la corrupción de que nunca la vamos a poder resolver, porque sí podemos resolver algunas cosas, pero no podemos extirpar la corrupción. Eso es una pretensión más para un exorcista que para un antropólogo, para un político. Sí, la antropología en parte tiene una prehistoria. Es una disciplina, como muchas disciplinas de las ciencias sociales, fue creada oficialmente durante el siglo XIX. Entonces, como disciplina universitaria es un quehacer relativamente reciente. O sea, las primeras cátedras de antropología se fundaron en los 1880s, 1890s, incluso ya en 1900, a principios del siglo. Mi departamento en Columbia, por ejemplo, que es el más antiguo de Estados Unidos, se fundó a principios del siglo XX. Entonces, como disciplina académica es relativamente nueva, pero en realidad como quehacer es un quehacer que ha tenido que ver con la historia de los viajes, de los viajeros, la historia de la gente que empezó a reflexionar y a escribir sobre las costumbres de otros, ¿no? Y eso sí es muy antiguo. Tenemos así grandes viajeros del mundo árabe como Ibn Khaldún o Herodoto en el mundo clásico, antiguo, o Bernardino de Sahagún aquí en la Nueva España, que muchas veces han sido pensados como si fueran una especie de abuelitos o tatarabuelos de la antropología, porque hicieron tratados sobre las costumbres de otras distintas de las suyas propias, tratando de entenderlas, ¿no? Esto en el siglo XIX se va convirtiendo ya en una ciencia social, que es lo que es que es lo que es la antropología en su sentido más general. El acceso a la justicia son muchas diferentes cosas, y lamento que no tenga aquí a mi querido José Ramón Cosío, que lo podría decir con precisión. Justamente parte de lo que sucede en este libro es que cada vez que hablamos sobre temas como eh, las preguntas que yo le podía hacer eran preguntas desde la imprecisión de una persona que no sabe definir algo como justicia desde un punto de vista del derecho, y una respuesta precisa, ¿no? ¿Qué es lo que es la justicia aquí, allá,
en tal situación o en tal otra, ¿no? La justicia es, en parte, la respuesta yo la daría parecida a la que di sobre la corrupción. El concepto de justicia es un concepto, pues, que incluso es, está aparte del Estado, está lleno de sociedades que no tienen Estado. La historia humana ha estado llena de sociedades que no tienen Estado, pero que tienen ideas de justicia, ¿no? Quiere decir ideas que tienen que ver con ser retribuido correctamente cuando haces algo positivo o cuando haces alguna transgresión negativa, ¿no? Entonces hay una idea, digamos, general de justicia, a veces incluso codificada en la religión, ¿no? Por ejemplo, en la tradición judeocristiana, los 10 mandamientos son un código de comportamiento que el no matarás, el etcétera, todo eso, no robarás, etcétera, que después se prestan para una juridificación. Pero casi toda la justicia de la que conversamos en este libro se refiere ya a un sentido más estrecho, ¿no? Que es la justicia como un proceso que los estados modernos han buscado garantizar y han buscado también institucionalizar, es decir, generar digamos, procedimientos institucionales para proteger derechos y para castigar transgresiones. Entonces, cuando hablamos hoy día de acceso a la justicia, casi siempre estamos hablando de acceso a las instituciones del Estado que están allí, en teoría, para proteger derechos y para castigar transgresiones, ¿no? Eso es mucho de lo que hablamos en el libro, tiene que ver con eso, pero siempre hay una tensión entre un reconocimiento de que las ideas de justicia que tenemos rebasan a las ideas de la justicia que están institucionalizadas por el Estado. Hay justicia al interior de las familias, hay justicia en las relaciones de pareja, hay justicia, ¿no? O sea, en la amistad hay justicia, hay injusticia, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de justicia rebasa el derecho como institución y el Estado como garante de los procesos de justicia, pero también nos interesa, y mucho en esta conversación, en este libro, el Estado como garante o como no garante de la justicia, ¿no? La justicia puede ser estudiada como antropológicamente, o puede ser estudiada como politólogo, puede ser estudiado como abogado, ¿no? Los abogados están dedicados al estudio, y no solo al estudio, sino al procesamiento pragmático de la justicia. Entonces ellos son profesionales de la justicia. Para los antropólogos, la justicia es un tema social, entre otros, ¿no? Entre muchos otros. Entonces, los antropólogos no son, digamos, yo diría, como disciplina, no estamos especializados en el estudio de la justicia, pero la justicia es fundamental para nosotros. ¿Por qué? En primera, porque desde sus orígenes, la antropología se fincó en un análisis de la reciprocidad. ¿Qué quiere decir? En un análisis del intercambio, del toma y daca, lo que decimos, es decir, de qué tipo de relaciones sociales se construyen a partir de dar y de recibir, ¿no? Entonces, si esa es la base del estudio antropológico, que lo es, ¿no? Lo que llamamos la teoría de intercambio, el parentesco se basa en el intercambio, la amistad se basa en el intercambio, el caciquismo se basa en el intercambio, casi cualquier relación social que puedas nombrar la puedes describir como una relación de intercambio, ¿no? Entonces, si como el intercambio está en la base del análisis antropológico, la justicia también lo está, porque el intercambio siempre tiene como proyecciones de justicia, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a una boda, invitado a una boda, y llevo un regalo muy especial para los novios, ese regalo muy especial en parte es visto como un reconocimiento de la importancia de mi relación con el novio, con la novia, con los novios, con los padres de los novios. Es decir, el regalo en sí mismo es visto como una expresión material de
un reconocimiento material de una relación y por lo tanto como una especie de señal de que se le está haciendo justicia a esa relación. Justicia en el sentido de reconocimiento de la deuda o reconocimiento del cariño, reconocimiento de lo recibido y reconocimiento de lo que uno quiere dar y seguir recibiendo de los otros. Entonces la justicia está en medio del intercambio y el intercambio es la base de la antropología. Entonces en ese sentido no existe una antropología a la que no le importe el tema de la justicia, aunque no todos los antropólogos explícitamente están dedicados a hablar de la justicia. Es un tipo de pregunta que no tiene una solución general. Es decir, el derecho, nosotros podemos, por ejemplo, necesitar el derecho en tal momento y no necesitarlo al día siguiente. Es decir, como individuos, podemos querer acceder al derecho o tener que aprender cosas que tienen que ver con el derecho en un momento y luego en otro vivir felizmente y realmente muy relajados y muy contentos sin saber nada del derecho por otros 5 años, 10 años. Entonces, por un lado, la gente no siempre sabe, no siempre estamos conscientes de necesitar el derecho. Pero aunque no estemos conscientes, no estemos acudiendo nosotros activamente al derecho, el derecho está en nuestras vidas. Y esto es algo que muestra José Ramón Cosío en este libro muchas veces en respuesta a las preguntas que yo le iba haciendo. Muchas veces no nos damos cuenta del grado en que nuestra vida está montada sobre un entramado de leyes, de derechos, etc. Y entonces podemos pensar que no necesitamos el derecho, que no nos sirve el derecho para nada, pero es que aunque no lo pensemos, nos está sirviendo, ¿no? Por ejemplo, cualquier intercambio de compra y venta es también un acto jurídico, ¿no? Yo compro tal cosa por tanto dinero y tú me entregas esa cosa que yo acabo de comprar. Esa transacción es una transacción que está ocurriendo dentro de un marco de derecho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la propiedad está enmarcada en el derecho. Cualquier cosa que tenga una relación contractual, lo que implica, por ejemplo el matrimonio, las relaciones laborales, los derechos de autor, etcétera, todas esas cosas pasan por un entramado de derecho. Entonces, cuando tú me preguntas ¿para qué sirve el derecho? Yo te diría, bueno, es diferente lo que sirve desde el punto de vista subjetivo de cuando una persona quiere acudir a la ley por tal o cual problema o tal o cual situación en la que está metida y en donde, digamos, conscientemente se pone a estudiar las leyes que rigen para la situación en la que se encuentra. Eso es distinto de el hecho de que aún inconscientemente estamos montados sobre un entramado que está juridificado, es decir, que está operando según una serie de leyes y de normas. Yo creo que lo que pasa es que el Estado de Derecho es un horizonte de lucha. Tendemos a hablarlo como si se alcanza o no se alcanza. Y yo creo que eso es un punto de partida un poco equivocado. Es decir, lo que pasa es que los reclamos de Estado de Derecho avanzan. Entonces, y cada vez son más agudos, cada vez son más vociferantes, cada vez hay más presión sobre el aparato de derecho para responder. ¿Qué quiere decir el Estado de Derecho? El Estado de Derecho, lo que significa Estado de Derecho es igualdad de acceso al derecho. Entonces, ¿tenemos igualdad de acceso al derecho en México? Desde luego que no. ¿Lo hemos tenido alguna vez? Desde luego que no. En ningún momento de la historia de México ha habido un Estado de Derecho. Pero eso no significa que no haya un proceso de cambio, un proceso de transformación
y una posibilidad, digamos, a nivel aspiracional hacia un Estado de Derecho. Entonces yo creo que, para mi gusto, es importante reconocer que hay un reclamo amplio de Estado de Derecho y que ha habido una tendencia en México que me parece un poco lamentable de ciertas corrientes o a veces ciertos gobiernos también de quererse apropiar del Estado de Derecho como si fuera, digamos, su bandera únicamente, ¿no? Por ejemplo, en la transición al neoliberalismo hubo mucha apropiación desde el Estado de la bandera del Estado de Derecho. En el gobierno actual también hay apropiación de la bandera del Estado de Derecho, desde otro punto de vista. A mí me parece que bueno que estos diferentes gobiernos y estados, ideologías, quieran envolverse en la bandera del Estado de Derecho, pero lo que hay de fondo es una demanda social que va creciendo por tener igualdad de acceso al derecho. El ejemplo quizá más fundamental, desde mi punto de vista, es el del feminismo. Es decir, los derechos de las mujeres, la lucha por igualdad de acceso al derecho, al Estado, a las protecciones de parte de las mujeres, pues probablemente es la lucha más básica de todo el mundo y desde luego también de México. ¿Por qué? Porque se trata de la mitad de la humanidad que no ha tenido una igualdad de acceso al derecho. Entonces, es una lucha constante en la que se ha avanzado un montón, pero en la que todavía falta un montón por avanzar. Y se podría decir cosas parecidas respecto de las dificultades de acceso al derecho basadas en, por ejemplo, limitaciones de recursos materiales, es decir, lo que llamamos normalmente pobreza. Ahí hay una desigualdad de acceso al derecho tremenda, ¿no? Gigantesca. Entonces, en resumen, diría yo que el problema no es si algún día vamos a acceder, sino reconocer que estamos en un proceso de lucha por el Estado de Derecho que no ha de ninguna manera terminado, está muy lejos de haber terminado, pero que tampoco es cierto que no haya habido ningún avance. Hay más acceso al derecho, por lo menos de ciertos grupos a partir de ciertos movimientos, de lo que había en otros momentos históricos, me parece.